Días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a revisar una clase, los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad, correspondiente al 17 de agosto. Quien les habla, Blanca Toledo Bravo. El objetivo que vamos a tener el día de hoy, valorar los aportes de los pueblos orientales de América al acervo cultural humano, por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales científicos, para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. En esta unidad número 3, revisaremos en primer lugar el trabajo de los metales. El primer metal que se trabajó fue el oro, que se lo golpeaba para darle forma. Posteriormente también se trabajaron de esta manera la plata, el plomo y el cobre, que se utilizaban para obtener objetos de adorno y eran un símbolo de prestigio. A partir del siglo IV, milenio antes de Cristo, se descubrió el modo de fundir el cobre y darle forma mediante moldes. La experiencia con los hornos de cerámica seguramente fue útil para descubrir el proceso de fundición del metal. El cobre es un material demasiado blando y no era muy útil para elaborar herramientas. Así pues, hacia el siglo II a.C., se aprendió a fabricar bronce, un metal más duro, fruto de la aleación, o sea, de la unión entre el cobre y el estaño. También se trabajaba mediante la fundición y se elaboraban jarras, cuencas y armas. Cuando consiguieron temperaturas más elevadas en los hornos, empezaron a trabajar el hierro, mucho más resistente, que se empleó también en herramientas de trabajo. Esto sucedió hacia el siglo I a.C. y a diferencia del cobre y el bronce, el hierro se trabajó mediante la forja. En cuanto al impacto de los metales, vemos por ejemplo que el cobre se utilizó para armas de combate como puñales, puntas de flecha, espadas, hachas. También se usó para la agricultura como palos, picos. Aumenta la producción y el aumento demográfico se empieza a construir ciudades. En la edad de bronce, con los enfrentamientos bélicos, el hombre tuvo que buscar nuevos metales que tuvieran más resistencia, como el bronce. Se desarrolló aún más la división del trabajo, como los herreros, carpinteros, soldados y labradores. En la edad de hierro, los primeros en utilizar el hierro fueron los hititas. Se usó para armas y para los instrumentos de agricultura como palos, picos y vasijas. Aquí vemos algunas herramientas de acuerdo al metal. La acumulación de excedentes permitió que fueran aumentando los intercambios comerciales. Hubo una especialización del trabajo porque trabajar bien los metales, ser un comerciante que iba de un poblado a otro, elaborar buenas vasijas, trabajar a tiempo completo en el campo, eran tareas que no podía realizarlas una sola persona. La acumulación de riqueza, especialmente de metales, favoreció la aparición de jefes, así pues fue aumentando la desigualdad social. El hallazgo de ricos ajuares funerarios en algunas tumbas es una muestra de la existencia de personajes más ricos y con más poder. Las sociedades neolíticas del creciente fértil habían empezado a transformarse hacia el cuarto milenio antes de Cristo gracias al trabajo de los metales y al desarrollo de la agricultura. Luego tenemos Mesopotamia. ¿Qué vamos a ver en Mesopotamia? Es una región ubicada en medio de los ríos Tigris y Éufrates. La ubicación le dio nombre ya que Mesopotamia significa entre ríos. La ubicación ayudó a la tierra fuera fértil. Aquí vemos el mapa. Mapas de Mesopotamia. En cuanto a los aportes importantes, tenemos la escritura, tablas de barro, primeras leyes, calendarios, la arquitectura, las ciudades del estado, la rueda, la astronomía, la agricultura, la irrigación. Mesopotamia es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Los griegos denominaron así a una región de Oriente Medio situada entre los ríos Tigris y Éufrates. La tierra en esta región era muy fértil, gracias a la humedad aportada por los ríos, pero también estaba sujeta a crecidas e inundaciones irregulares y difíciles de predecir. Además, en la parte más baja
donde se unen los dos ríos se formaban grandes zonas pantanosas. A fin de evitar las inundaciones y ampliar el suelo cultivable, sus habitantes tuvieron que construir diques y canales para drenar la tierra. A la vez, para regar las tierras que quedaban más alejadas de los ríos, desarrollaron técnicas de irrigación como los canales acequias. Estas mejores técnicas, unidas al perfeccionamiento de las herramientas, permitieron aumentar la producción agrícola y conseguir excedentes. La obtención de excedentes agrícolas favoreció el incremento del comercio, la especialización del trabajo. Por otra parte, el Tigris y el Éufrates eran vías de comunicación que facilitaron los intercambios comerciales y culturales. La construcción y el mantenimiento de las obras del drenaje y de irrigación, así como el control de los excedentes, provocaron la aparición de un grupo social privilegiado y de una autoridad. De este modo, los poblados se convirtieron poco a poco en grandes ciudades de estado. Encontramos que dentro de las primeras ciudades de estado, a diferencia de Egipto, donde se unificaron rápido todos los territorios en torno a un mismo reino, en Mesopotamia al comienzo cada ciudad trata de ser independiente de las demás. Es lo que denominamos ciudad-estado. Las ciudades-estado más importantes fueron Ur, Uruk, Lagash. Estaban amuralladas, por eso se llaman ciudades. Se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, aprovechaban el agua de los ríos para sus cultivos, producen mucho más de lo que consumen. La parte de la cosecha que sobra es el excedente, con lo cual pueden intercambiar con sus vecinos y se forma con el comercio. Se necesitan artesanos que elaboren, reparen sus instrumentos de trabajo, alfareros, canteros, herreros, carpinteros. Como nace el comercio, entonces vemos por primera vez que hay personas en la aldea que no viven directamente del trabajo de la tierra y cobran productos en dinero. También se necesita un jefe, luego aparecen los impuestos y los funcionarios. Las primeras ciudades se organizan como ciudades-estado, cada una tiene su propio gobierno y rendía culto a dioses propios. El poder político estaba liderado por caudillos o reyes que junto con los sacerdotes dirigían las ciudades y a sus habitantes mediante códigos de leyes. Además, los reyes disponían de un ejército para controlar las ciudades y el territorio que los circundaba, de funcionarios para las tareas administrativas. La administración de las ciudades-estado generó la necesidad de anotar las cuentas, impuestos, control de las cosechas y dejar constancia de las leyes. Por eso se desarrolló la escritura. Las ciudades-estado a menudo se enfrentaron entre sí por conseguir más tierras para controlar el agua. Algunas llegaron a dominar a otras y formaron reinos. Dentro de los periodos históricos podemos ver aquí los acadios, los sumerios. Los acadios eran semitas, pueblos nómadas árabes, hebreos, asirios, que comenzaban a moverse hacia la creciente fértil, coincidiendo con la prosperidad de las primeras ciudades-estados. Su principal ciudad, Akkad, donde construyeron monumentos y estelas como la Naran Sin. En cuanto a los sumerios, ocupaban Mesopotamia. Los vestigios más antiguos han sido hallados en la parte inferior del Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. Las semejanzas físicas con las tribus que habitaban las costas de la India hacen pensar en la posibilidad de que fueron originarios de esa región. Los sumerios, que contaban con la tecnología adecuada para aprovechar las inundaciones del Éufrates, emprendieron la conquista de Mesopotamia meridional y construyeron allí la primera red de canales y acequias. A mediados del sexto milenio antes de Cristo, entre este pueblo ya se hallaba bien asentado, cultivando y canalizando el agua para fertilizar la llanura. Luego vemos los babilonios y los asirios. Hay alrededor de 500.000 tablillas de arcilla que constituyen las fuentes principales de la cultura babilónica, y entre ellas unas 500 son de interés para las matemáticas. El sistema cuneiforme de escritura fue descifrado a mediados del siglo XIX por George Frederick
Grotefend y Henry Craighead Rawlinson. La aritmética más desarrollada en la civilización mesopotámica fue la acadiana. Dos de las características más importantes de su sistema numérico fueron la base 60 y la notación posicional. Observamos que en cuanto a los asirios, que este territorio vivió épocas más o menos convulsas, con invasiones de pueblos del mar que acabaron con el imperio hitita. Asiria resistió feroz y exitosamente los continuos ataques de sus nuevos vecinos. Asiria estaba dividida en dos zonas claramente diferenciadas, mientras que la parte occidental la constituía una estepa apenas apta para la población nómada. La parte oriental, con zonas boscosas y valles fértiles, era apropiada para la agricultura. En el siguiente diapositiva observamos un cuadro sinóptico donde tenemos los principales aportes de Mesopotamia en cuanto a organización social. Los reyes eran los altos funcionarios, nobles, sacerdotes, comerciantes, campesinos, artesanos y esclavos. En la organización política, cada ciudad constituía un estado con sus propias leyes, gobierno y ejército. En los aportes culturales hay un sistema de contabilidad y la invención de la escritura. En los aportes científicos está la astronomía, la invención de complejos sistemas de regateo. ¿Cómo eran estas ciudades? Estaba formada por un núcleo urbano protegido por murallas, territorio más o menos extenso. Dentro del recinto amurallado se hallaba el templo y el palacio, donde vivían los sacerdotes, familia real y los funcionarios. A su alrededor se constituían talleres, viviendas de artesanos que formaban calles con un trazado irregular. En el territorio controlado por la ciudad vivían los agricultores y los ganaderos que trabajaban en las tierras. Vemos la religión de Mesopotamia. Aquí observamos que los habitantes de Mesopotamia eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. Sus dioses estaban relacionados con la economía agrícola, el culto al agua, la fertilidad de la tierra, pastoril, culto al cielo y a los astros. Les rendían culto con plegarias, oraciones, himnos, sacrificios y ofrendas. Cada ciudad-estado tenía su propio dios protector al que dedicaba el sigurat o templo. La religión mesopotámica no ofrecía la esperanza de una vida mejor tras la muerte, ni esperaba la inmortalidad. Por eso aplicaba sus conocimientos para mejorar la existencia terrenal. En Mesopotamia había leyes divinas. Los primeros códigos de leyes fueron creados para organizar la sociedad, solucionar los conflictos y administrar la justicia. Las leyes se consideraban de origen divino, siempre eran reveladas por un dios al rey, que también era el sumo sacerdote. Con esta justificación religiosa, el grupo dirigente se aseguraba de que las leyes tuvieran una mayor influencia en la sociedad. Encontramos el código de Hammurabi. El rey Hammurabi hizo grabar en una estela un código de leyes que fueron presentadas como si hubieran sido reveladas por el dios Shamash. El código Hammurabi no dicta normas religiosas, sino que regula los derechos y deberes ciudadanos, establece indemnizaciones por robos, daños o heridas, indica las compensaciones por incumplir acuerdos o establece las penas por los distintos crímenes. Combinaban sus creencias religiosas con prácticas de magia, astrología y adivinación, realizada por mediación de los sacerdotes. En la frase de este día, no vayas a donde te lleve el camino, ve a donde no haya camino y deja un sendero. El día de hoy tenemos un video que habla sobre la historia de Mesopotamia, el periodo sumerio, para reforzar la clase de este día. Y vamos a hacer una actividad en la plataforma de Padlet. Están cordialmente invitados todos. Les deseo un bendecido día.